No cabe duda que Mimic ha sido un personaje amado y odiado por el fandom. Ya sea por diferentes factores como su historia, la forma del cómo fue desarrollado, todo lo que rodea al personaje, etc. Un ejemplo de esto son las constantes peleas en el fandom. En este video desmentiremos este mito, ya estando casi a la esquina del DLC, así que sin más comenzamos con el video. Bien, una de las críticas más sonadas de dicho bando sería que Mimic es un añadido salido de la cola, que fue hecho para justificar la existencia de Burntrap, y que es una copia de William Afton y que nunca será como él, y que el personaje está arruinando el lore, porque todo el tiempo estuvo en acontecimientos importantes de la saga, que Mimic es un personaje sin personalidad, que la historia de FNAF sería mejor si todos los libros deberían estar fuera del canon, y que si tu historia está contada mediante otros medios externos, es una historia mal hecha, y por último que el contar toda su historia mediante los libros y no en los juegos es una mala decisión que se le puede hacer al personaje. Bien, para empezar, vamos a decir que si bien el retcon de Mimic fue algo inesperado en la historia de FNAF y que puede ser algo polémico su historia, no es algo de lo que se haya sacado de la manga de un día para otro, esto lo digo ya que el personaje fue escrito por el año 2019, si bien no tenemos nada confirmado de que el plan de Mimic fuera ser Burntrap durante ese tiempo de desarrollo, es un giro muy bien pensado para conectar la historia de los libros, junto a la historia principal, aparte de que el personaje no es una copia exacta de William como tal, ya que gracias al contenido filtrado de los libros, podemos saber que cosas como el por qué tiene carne en su cuerpo, y el por qué tiene una apariencia similar a la de Springtrap. Con el tema de que Mimic arruinó el lore, nada más lejos de la realidad, ya que lo poco que cambia el personaje, es el origen de Burntrap y Glitchtrap, no es como si arruinara la historia de los juegos como muchos creen, sino al contrario, esto significa que FNAF quiere innovar con el tema de sus villanos los cuales serían Vanessa y Mimic, sobre que si la historia de FNAF sería mejor sin los libros, voy a decir lo mismo que dije en mi video donde hablé sobre estos, tanto los Fazbear Fright y los Pizzaplex, no son historias que perjudican el canon, ya que no confirman nada sobre la historia, solamente añaden unos cuantos datos sobre esta, pese a sus muy extrañas decisiones creativas, y que si Scott decide descanonizar los libros, no les afectarían en lo más mínimo, esto es debido a que estos libros fueron hechos con el fin de ser independientes y no confirmarte nada sobre la historia. Donde sí estoy de acuerdo, sería que la historia del personaje no debería ser contada al 100% mediante estos, y antes de que me comentes de que esto ya se hizo antes con el remanente, la agonía y Henry, lo cierto es que estos factores no son tan relevantes como muchos creen en la historia, por ejemplo el remanente y la agonía, son levemente mencionados en el Pokémon Go digo, FNAFar, mismo caso pasa con Henry, si bien es un personaje de los libros, su historia es contada mediante unos cuantos minutos en el juego, además de que no es un personaje tan profundo como lo fue William, donde lo único importante y relevante que hizo el personaje, fue el quitarse de la vida en el final de FNAF 6, sin olvidar de que el personaje no es el protagonista, sino Henry, si bien, la historia de Henry ya fue contada mediante los libros, lo cierto es que ambos son diferentes en sus respectivas historias, porque este Henry no es este Henry. Ya que aparte de que es el antagonista principal de los Pizzaplex, también posiblemente de futuros juegos, y el contar lo más importante del personaje como su modus operandi, sus motivaciones, su origen y quién lo creó, hace que el personaje no sea tan interesante como se creía, ya que le quitas el misterio al personaje, y el misterio es algo fundamental para una historia de terror, y donde Mimic falla sería en eso, si bien la historia de William también fue desarrollada mediante los libros junto a los juegos te dejan en misterio algunas características del personaje, como el por qué se obsesionó con el traje de Spring Bonnie, que fue de él después de asesinar a los niños, realmente le importaban a sus hijos, qué fue lo que dio esos complejos, qué pasó con su esposa, etc. Estos detalles sin resolver, hacen que tú empieces a crear tus propias conclusiones sobre William, desde limitarse a decir que le gustaba el traje de Spring Bonnie porque estaba loco y ya, o crear una teoría donde trate que la razón por la que William le gustaba dicho, es debido a un complejo, por gusto, por algo de su pasado, o si quieres decir que porque salió de una convención furry, yo qué sé. Podemos pensar lo que queramos sobre las teorías, pero no podemos negar que sin ellas, la historia de FNAF no sería tan interesante como lo es ahora, y crear libros explicando todo el misterio del lore, es como si alguien te explicara el chiste que te acababan de contar, pierde su chiste, esto es lo mismo que pasa con FNAF con Mimic, provocando que este no sea tan interesante como todo el mundo decía,
Porque uno de los problemas que le veo a Mimic, es el mero hecho de que es un robot imitador, ya que no es un personaje que realmente saques mucho jugo, pues fuera del deseo de tener una familia, pero que no puede por sus impulsos asesinos, no hay mucho más de lo que se le pueda profundizar, ya que él es un robot que tenía la función de imitar al comportamiento humano, no tiene realmente una conciencia, un trastorno, o un complejo, simplemente imito todo lo que veía a su alrededor, y tratar de analizarlo o profundizar su comportamiento, es como si quisieras droides de batalla de Star Wars, simplemente no se puede, es ridículo. Peor aún si lo comparamos con Eleanor, que ella al igual que Mimic, son los antagonistas principales de sus propios libros, con la diferencia de que Eleanor está llena de misterio, lo que hace que ella sea más interesante que Mimic, debido a que no sabes cuál es el origen de ella, creando dudas como, ¿quién la creó? ¿Cuál fue su verdadero propósito? ¿Cómo es que ella sabe tanto sobre el remanente y la agonía? O la más inquietante, ¿habrá más seres similares o más retorcidos que Eleanor? Esto demuestra claramente que Mimic tiene varias cosas a las cuales tiene que mejorar, de lo contrario podría pasarle lo mismo que le pasó con Bunny, siendo un personaje no tan interesante tratando de imitar a Springtrap. Puede que a este punto pareciera que estoy puteado a Mimic. Pero ¿qué pasaría si te dijera que este problema tiene solución que lo podría convertir a Mimic en un personaje interesante? Esto lo voy a mencionar más adelante en la... Hoy si amaneciste con ganas de perder suscriptores, ¿verdad? Pero ya dije que voy a decir una solución a este problema. Más te vale, porque me tienes que mantener. Podemos concluir que Mimic no es un pésimo giro de la saga como algunos extremistas dicen, pero pese a ser un antagonista interesante, no está exento de detalles, los cuales si no mejoran, podría provocarle grandes problemas a futuro, convirtiéndolo en un personaje nada interesante, y siendo recordado como uno de los peores giros de la saga, sin olvidar de que si esto pasa, provocaría que la gente sienta más rechazo a los libros, a tal grado de que el mero meta manos al asunto, desde lo más extremista como descanonizar todos los libros, quedando como solamente productos oficiales, o la menos grave que sería hacer un soft reboot de los juegos, haciendo que los libros ya no sean una obligación para entender la historia de FNAF, haciendo que todo lo relacionado con Mimic sea recordado como un amargo trago en la historia de FNAF. Entonces te preguntarás qué solución podría darle a Mimic. La respuesta a esa pregunta sería convertir a Mimic en un antagonista activo, me explico, si bien, los libros le han quitado todo el misterio a este Skynet, no significa que no se le pueda sacar provecho, y la solución que le veo a Mimic sería que él fuera un antagonista de no una sino de muchas historias de FNAF, siendo Mimic, el antagonista principal o secundario de diferentes historias que la franquicia saque, por ejemplo que en una historia de un juego, Mimic sea el antagonista principal, pero vestido de un pico zapatos, o en otra donde un modelo de Mimic esté merodeando en un hospital abandonado, las posibilidades son infinitas, o dependiendo de cuántos Mimics hicieron estos pendejos. Y que en cada historia, cada vez que Mimic falle en crear una familia, este se desespere por no conseguirla, a tal grado de que este robot tenga una enfermiza obsesión en obtener una familia, a tal grado de que ya no le importe si la va a tener viva o muerta. Y que a lo largo de sus historias, Mimic se convierta en un ser aún más retorcido de lo que es ahora, convirtiendo la historia de Mimic en una trágica historia donde un ser con la mentalidad de un niño quiere tener una familia feliz, pero siendo condenado a no tenerla por culpa de los impulsos asesinos que ha estado imitando, creando un triste ciclo sin fin, el cual Mimic no puede salir nunca.